Ahora sí. Queda, chavos, esta clase queda grabada, la vamos a estar grabando para fines de que se va a compartir con sus demás compañeros acerca de lo que vamos a estar manejando. Ustedes son los que van a estar apareciendo en el Zoom. En cualquier momento ustedes lo van a poder revisar desde su computadora para poder revisar la clase, el tema número 4 que estamos manejando. En esta ocasión vamos a hablar acerca de el mito y la leyenda. Este mito y leyenda, si bien es cierto, como les he mencionado, ya lo hemos visto el semestre pasado, sin embargo, lo vamos a volver a reconfigurar para que podamos tener una idea general de lo que estamos manejando, ¿ok? El mito, el mito y leyenda, ¿ok? Vamos a empezar, chavos. Ay, se trabó. Mito. Aquí este primer subgénero narrativo es una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, ubicada fuera de tiempo histórico que explica o da sentido a determinados hechos, fenómenos hechos o fenómenos. Los mitos, en este sentido, forman parte del sistema de creencias de un pueblo o cultura. Considerado en conjunto, los mitos conforman la mitología. Esta parte del mito, vamos dando consideración, vamos dando cuenta que el mito trata de explicar hechos o fenómenos de un tiempo indeterminado, de la creación, de los holocaustos, de los problemas que se están presentando, por ejemplo, inundaciones, terremotos. Los pueblos antiguos no podían, lo que es identificar esta situación, no sabían qué ocurría, no tenían que presentar, tenían que dar una explicación de lo que pasaba. Entonces, a raíz de esto se van formando o se van creando estos diversos mitos. Aquí todo se relacionaba con dioses, héroes o personajes fantásticos para explicar esta situación. En ese sentido, los mitos ofrecen explicaciones sobre el origen del mundo, la cosmología, de los dioses, la teología, del hombre en la tierra, los antropogónicos, de la fundación de las culturas y las naciones fundacionales, de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones, que son las etiológicos, así como sobre el origen del bien y del mal, los morales, y en relatos asociados con la idea del fin del mundo, los escatológicos. Si nos vamos dando cuenta, aquí existe una gran variedad de mitos, de formas, de para qué fueron fundamentalmente o para qué fueron desarrollándose estos mitos. Los mitos responden a preguntas existenciales: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Y ofrecen explicaciones tradicionalmente aceptadas por el pueblo, que se han venido transmitiendo de generación en generación a lo largo del siglo de manera oral o escrita. Y es lo que les digo, estos mitos son atemporales porque no podemos identificar cuándo empezaron. Generalmente los mitos empiezan hace miles de años, o sea, si empieza, no podemos identificar qué fecha fue o qué rango de fecha se desarrolló este mito. Vuelvo a repetir, es para explicar ciertas situaciones que se presentaban en el mundo antiguo y no se podían explicar porque pues no tenían los conocimientos científicos que tenemos actualmente, ¿ok? Y luego sigue la leyenda, o en contraparte la leyenda. Esta leyenda es un relato que transmite por tradición oral, de igual forma, igual que el mito, el cual combina elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en un contexto geográfico e histórico concreto. A diferencia, aquí sí puedo delimitar cuándo ocurrió, en la Edad Media, en la de la colonia, cuándo ocurrió este hecho. Aquí vuelvo a repetir, se transmite de manera oral y son generalmente personajes, son gente, seres humanos o pueden ser animales que vienen desarrollando estas cuestiones. Aquí ponemos un ejemplo. Este ejemplo lo hemos escuchado para las personas que tienen familiares en los hospitales.
o no, porque pues se han escuchado, yo no tengo ningún familiar en los hospitales, pero hemos escuchado esta leyenda acerca de la planchada. Por las noches, aquí menciona esta leyenda que por las noches circula una joven enfermera con vestido largo, blanco y perfectamente planchado, rondar por los pasillos de los diferentes hospitales de México. Cuenta la leyenda que aquella mujer fue traicionada por su prometido y la depresión la llevó a la muerte. Desde entonces vaga en los hospitales cuidando que los enfermos no que se encuentren bien. Muchas veces hemos escuchado esta leyenda te dice a principios de siglo, a principios de año, a principios de los a principios del siglo pasado, en 1910, 1912, se escuchaba esta famosa leyenda y se fue transmitido de generación en generación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a los diversos doctores, enfermeras, personal de limpieza de los hospitales que se ha topado con una persona que está perfectamente de blanco, planchada, y esa dicen que está muy, no le alcanza a ver, muchas veces dicen, unos dicen que le alcanzan a ver el rostro, otras que no le alcanza a ver el rostro, y está pendiente de las personas para que puedan estar bien mientras están en los hospitales. Los mismos enfermos han dicho, sí, vino la enfermera tal, que venía muy bonita, muy planchada, me cambió mi medicamento, me dio un medicamento que no tenía, se tomó en consideración esto y gracias a esto pude sobrevivir. Cuando le preguntan a los enfermeros, cuando le preguntan a los doctores, dice, no había más de guardia, sino solo yo era la que estaba acá, o no mandamos a nada, yo no pedí este medicamento. O sea, esto se va presentando de generación en generación y vuelvo a repetir, aquí hay una vertiente, porque puede ser, unos dicen que le ven la cara, otros dicen que no le ven la cara. Entonces, esta leyenda se transmite de generación en generación y puede variar dependiendo de las características y la persona que lo vaya contando. Aquí vemos las características de la leyenda. Se transmite de generación en generación por tradición oral. Se fundamenta en un aspecto de la realidad concreta. ¿Por qué realidad concreta? Porque en este caso vemos el ejemplo que te dan los hospitales de México. Por su modo de divulgación favorece la introducción de elementos fantásticos, porque pues estamos hablando de un fantasma. Su expresión es una coyuntura específica, por lo cual cumple su función solo en su contexto de origen o en contextos donde se comparten características semejantes. Su eficacia social está circunscrita a su ámbito de aparición. O sea, mientras esto lo van contando, la gente se supone en los hospitales va viendo estas apariciones y esta misma gente va contando todos los sucesos, dónde le pasó, cuándo le pasó, en qué hospital estaba, qué condiciones estaba, este, esta situación es cómo se va manejando. Existen de igual forma tipos de leyenda. Las leyendas forman parte del folclore de un pueblo o región. Vuelvo a repetir, aquí no es un mito que no se habla de cosas sobrenaturales, habla del contexto de un pueblo o de una región. En este sentido, los tipos de leyendas que existen se definen por lugar, contexto, género o público. De esta manera, podemos distinguir los siguientes tipos de leyendas: las leyendas urbanas, leyendas históricas, leyendas de terror, perdón, leyendas infantiles. Existen los tipos de leyendas según su temática o según su origen. Según su temática, podemos encontrar leyendas históricas, etiológicas, escatológicas y religiosas. Las primeras, que son históricas, se basan en personajes o hechos históricos. Las etiológicas, estas leyendas son las que hacen referencia al origen del mundo natural. Las leyendas escatológicas son los de tipo de leyendas que hablan sobre la vida tras la muerte o sobre el más allá. Las religiosas hablan sobre santos o sobre personas que son importantes en el corpus religioso, en el ámbito religioso. Y las que son según su origen, que vuelvo a repetir, son locales, rurales y leyendas urbanas. Las locales son las leyendas que surgen dentro de un pueblo, una región o una provincia. Las rurales, estas leyendas solían aparecer durante la época feudal, cuando la gran mayoría de la población era rural. Y las leyendas urbanas se generan en los núcleos urbanos, es decir, en las ciudades. De igual forma, vemos que
La diferencia, ¿cuál sería la diferencia entre los mitos y las leyendas? En primera instancia, vemos que la palabra mito y leyendas y en muchas ocasiones se utilizan indistintamente. Sin embargo, son cosas totalmente diferentes. Mientras que los mitos son relatos simbólicos que representan la cosmología de una civilización, las leyendas son historias que parten de un elemento concreto de la realidad, a pesar de contener rasgos fantásticos y solo tienen significado o funciones en una localidad específica. Y vemos aquí la diferencia entre un mito y una leyenda. En primera instancia, el mito es un relato que trata de explicar el origen del mundo, a diferencia de la leyenda, que es el origen de algún elemento de la naturaleza, planta, animal, persona. El mito es un relato con pretensiones históricas y la leyenda no se ubica en un momento preciso. El mito tiene dioses, la leyenda personas humanas. El mito tiene seres fantásticos, fabulosos como el Minotauro y las leyendas personas. El mito no siempre tiene algún elemento real, la leyenda sí. Por ejemplo, el maíz, el ceiba. En este caso yo mencioné acerca de la planchada y no es la enfermera, podría ser la enfermera. Ha hablado de los hospitales, son hechos que ocurren, que están en la vida cotidiana, que nosotros podemos compartir esto y podemos ir identificando cada uno de estos conceptos. Aquí vemos otra vez este cuadro que ya no tenía razón de ser para que podamos identificarlo. Les voy a compartir un video para que ustedes puedan ver esta situación relacionada con lo que sería este video. A ver, chavos, vamos a ponerles el video. A ver. Chavos. A ver. Espérame. Uy. A ver, chavos, ¿ya lo vas a ver? Ahí va. ¿En qué se diferencian mito y leyenda? Es importante saber que los dos son narraciones de carácter fantástico y ambos se transmitieron de forma oral de generación en generación. Fuera de esto, tienen diferencias muy marcadas. El mito es un tipo de relato simbólico que no tiene bases reales, o sea, está completamente inventado. Los mitos no tienen espacio ni tiempo definido, son atemporales, como cuando decimos en el inicio de los tiempos. Los personajes suelen ser dioses, semidioses, héroes, monstruos o seres sobrenaturales. Y el mito busca explicar fenómenos aparentemente inexplicables, como por ejemplo el origen del universo, o el del ser humano, o incluso fenómenos naturales que en la antigüedad no podían ser explicados, como por qué se hace de noche y de día, o por qué hay tormentas. En la antigüedad clásica encontramos miles de ejemplos, como el del mito griego de Prometeo, un titán que le dio el fuego a los humanos y fue castigado cruelmente por Zeus por su rebeldía, o el nacimiento de Ra, el dios del sol en la mitología del antiguo Egipto. Por otra parte, la leyenda puede llegar a contener algún elemento sobrenatural, como por ejemplo un milagro, pero a diferencia del mito, ocurre en un lugar o tiempo histórico definido, y menciona también personajes históricos verificables. Las figuras que aparecen son comunes, como nosotros, son hombres, mujeres, niños y hasta animales, pero están exagerados o romantizados a tal punto que ellos y sus hazañas se vuelven irreales. Un ejemplo de leyenda es la historia de Robin Hood, donde Nottingham es un lugar real, el bosque de Sherwood también, el rey Ricardo Corazón de León también fue real, pero las hazañas de Robin Hood no son tan reales. Entonces repasemos. El mito no tiene base en la realidad o historia, mientras que la leyenda, que también es de carácter ficticio, está basada en eventos o personas reales, solo que cambiadas o distorsionadas. En el mito, los personajes son generalmente seres sobrenaturales, como dioses o semidioses. La leyenda es sobre seres humanos comunes con características agregadas que le dan un extra de fantasía a la historia. El mito es atemporal, mientras que la leyenda sucede en un momento concreto de la historia. Por último, el mito suele explicar orígenes universales, fenómenos naturales o misterios de la vida, y las leyendas son historias de valentía o heroísmo. Así que ya sabes, mito y leyenda pueden sonar parecidos, pero en realidad son muy diferentes. Suscríbete a nuestro canal para más videos de este tipo. Bueno, entonces
ya recapitulamos y vemos lo que sería cada uno de estos elementos relacionados con mito y leyenda. Eso es para que tengan una idea general de los temas que vamos y cómo lo vamos a realizar. Voy a repetir, ese es un contexto porque ya lo hemos visto, ya lo hemos manejado en otras ocasiones, desde el semestre pasado, para que podamos tener. Hay que seguir con los planteamientos y lineamientos. A ver, vamos a dejar de... A ver.